nos acompaña hoy el doctor Ángel González Medina, a quien saludamos y le damos la bienvenida a su espacio de los miércoles. Buenos días, doctor. Buenos días, Lisania. Buenos días, doctora Mauri García. Buenos días, Isidro y Kelvin. Para mí, gratísimo placer estar de nuevo compartiendo con ustedes estos conocimientos, estas informaciones que van en pro del beneficio de toda la población para cuidar su salud y tener una vida mucho más saludable y prolongada. El más esperado los miércoles, el doctor Ángel González Medina, y usted tiene la oportunidad de poder consultar sus asuntos de cardiología hoy aquí en Cátedra Médica. Recordarles nuestras líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Hoy vamos a estar conversando sobre el manejo integral del riesgo cardiovascular. Doctor, entonces cuando estamos hablando de riesgo cardiovascular, es que aún no he desarrollado una enfermedad, pero ¿cómo voy a manejar ese riesgo? O sea, vamos a empezar a detallar esto para que la gente pueda entender la importancia que tiene el tema que hoy desarrollamos aquí. Sí, hoy día más bien estamos hablando ya del riesgo cardiometabólico y renal. O sea, que no solamente es riesgo al corazón, sino los riñones también. Sí, y el metabolismo. ¿Por qué? Porque hay una interrelación muy intensa entre los factores que afectan al corazón, al riñón y el metabolismo. Es decir, y eso hace que haya como una especie de continuum circular de interrelación entre estas tres condiciones. El paciente diabético, el que tiene intolerancia a la glucosa, que va a afectar al riñón, pero que también afecta al corazón. O el paciente que es hipertenso, que además terminará dañando el riñón y que se asocia con otros factores como la obesidad, la dislipidemia, que son múltiples factores que van a interrelacionarse y determinar que debe haber un manejo más holístico, es decir, más una asociación integral del personal médico para un mejor manejo de estos pacientes y así evitar que los daños ocurran temprano, que no ocurran, y si han ocurrido, tener un manejo mucho más adecuado con la interrelación de cada uno de los profesionales que manejan estas ramas de la especialidad médica. Estos pacientes, doctor, ¿quiénes son? ¿Son pacientes que ya tienen historia familiar de enfermedades cardiovasculares, pacientes que llevan quizás a hábitos tóxicos, pacientes que ya tienen ciertas condiciones de base que no necesariamente tienen que ser condiciones cardiovasculares, pero que pueden predisponerle a que aparezca una enfermedad en el corazón? Vamos a ver. Correcto. Están los pacientes que todavía no tienen, vamos a decir, factores de riesgo. Por lo menos evidencia. No son obesos, no son hipertensos, no tienen dislipidemia, pero sí tienen un factor genético. Y se exponen a una serie de factores de riesgo que no son convencionales, como es la polución, como es la dieta no saludable, el estilo de vida no saludable, la vida sedentaria. Todo comienza a ese nivel. Y posteriormente vamos avanzando en estadios que mientras más temprano detectemos el problema, mucho mejor. Claro, cuando ya el paciente tiene factores de riesgo, ya nosotros sabemos que ese paciente tenemos que hacer la intervención, sobre todo en cambios mucho más intensos en el estilo de vida y la necesidad de medicación si ya tiene alguno de esos factores de riesgo, como es por ejemplo la hipertensión, o si tiene obesidad, o si tiene dislipidemia, o si es fumador. Entonces debemos empezar bien temprano, porque es lo que va a evitar que ese paciente comience a desarrollar enfermedad, que muchas veces es silenciosa y que entonces ya no vamos a poder evitar el daño, porque el daño está presente en el momento que nosotros detectamos al paciente. En esto juega un papel muy importante la obesidad, el sobrepeso y la inflamación, porque la obesidad es inflamación. Y la inflamación es la que va contribuyendo a que aparezcan una serie de alteraciones en el organismo, de manera silenciosa, de sustancias llamadas citoquinas o marcadores biológicos de proinflamación, que son los que van dañando nuestros órganos, especialmente los vasos sanguíneos, de esa parte que siempre hemos hablado del endotelio vascular, porque es el que va a modular
los cambios que se van a producir en los diferentes órganos, específicamente riñón, corazón, y que van a repercutir sobre todo el sistema, afectando no solamente al corazón, al riñón, sino también a órganos tan nobles como el cerebro. Claro. O sea que hay un riesgo importante aquí, por eso es la importancia de lo que se plantea en el programa del día de hoy, ese manejo integral que debe tener el paciente. Doctor, ¿cómo se mide ese riesgo cardiovascular? ¿Hay algunas pruebas, hay calificaciones que te dicen, bueno, tienes un riesgo moderado, un riesgo medio, un riesgo alto? ¿Cómo se puede establecer esto? Perfecto. Sí, se puede establecer desde el principio. Nosotros sabemos que hay pacientes que están en riesgo bajo, que están en riesgo moderado, moderado alto, riesgo alto o muy alto. Y todo va a depender de la presencia de esos factores de riesgo y en qué nivel están esos factores de riesgo, en el cual incluimos la edad, obviamente. Para eso hay una serie de indicadores, de fórmulas o diagramas que se han establecido para hacer cálculos de riesgo del paciente. Claro, estos cálculos lamentablemente se hacen a partir de los 30 años de edad, que es donde se han elaborado estos esquemas para evaluar el riesgo de los pacientes. Se espera que en el futuro seamos capaces de ya poder predecir el riesgo en aquellas personas adolescentes o adultos jóvenes antes de los 30 años, cuál puede ser su futuro desde el punto de vista cardiovascular, renal y metabólico. ¿Por qué? Porque desgraciadamente a un paciente de 25 años no tenemos cómo, de acuerdo a los calculadores de riesgo, establecer sus riesgos. Simplemente decir, tiene un riesgo X. Claro, uno pudiera aplicarlo, pero se sabe que no lo está aplicando de acuerdo a la edad, pero se espera que en el futuro eso se pueda hacer. Y se puede hacer, porque hay condiciones que aparecen desde muy temprano en la vida, y entonces con un seguimiento y teniendo por delante lo que ocurre con los pacientes que tienen más de 30 años, se puede hacer una estimación de ese riesgo que en el futuro pudiera dar paso a una mayor intensidad en la detección, es decir, una mayor agresividad en la detección temprana del riesgo cardiovascular. Por supuesto, como te decía, hay una interrelación muy estrecha entre inflamación, obesidad, corazón, riñón y diabetes. Entonces, tan pronto hay un paciente que desarrolla hipertensión, bueno, pues el cardiólogo debe hacer una evaluación concreta de cuál es su riesgo cardiovascular, haciendo una serie de parámetros como el electrocardiograma, algunas determinaciones que incluyen, ¿verdad?, los valores de los lípidos, cómo anda el peso de ese paciente, cómo anda su nivel de glucosa, cómo anda su nivel de insulina, evaluar cómo está su función renal, y si no puede hacerlo, entonces referirlo para que haya ese manejo integral desde el principio con el paciente, de tal manera que podamos detectar lo más temprano posible cualquier daño que pudiera ocurrir en los próximos años. La gente que tiene la posibilidad de escuchar, por ejemplo, orientaciones en su comunidad, ¿verdad? Digamos, una persona que va a un club, ¿verdad? Que va a la escuela, es una potencial, ¿verdad? Persona documentada. Sin embargo, la población en términos global no tiene esa posibilidad. ¿Qué estrategia, doctor, usted entiende que nosotros debemos tener comunicacionalmente hablando? Hoy día es, sin lugar a equivocarme, la etapa de la historia donde el ser humano tiene mayores medios de comunicación. Se comunica poco porque realmente lo que se utiliza es una comunicación para mantener a la gente cautiva, presa del consumismo o de la banalidad, ¿verdad? Se pasa horas y horas viendo basura en redes sociales, más poco contenido. Pero cuando hablamos de prevención, estamos hablando de una palabra pesada, de una palabra fuerte, que todos la podemos acariciar, pero pocos estamos dispuestos a aplicarla. Así Estrategia comunicacional para poblaciones poco educadas. Sí, hay dos aspectos importantes. El punto de partida para mí es la escuela. La escuela. Y luego utilizar los medios.
en un bombardeo constante. No podemos dejar que los medios sean ocupados por noticias falsas, por noticias violentas, donde hay tanto que enseñar a la población a alimentarse, a protegerse. Entonces, eso es una herramienta muy importante. Inclusive, ahora que sabemos que la gran mayoría de la población tiene un dispositivo, tiene un teléfono móvil, tiene un móvil, ¿por qué las sociedades especializadas, nosotros mismos? Yo he pensado mucho en eso, no tengo tiempo para hacerlo, pero ya en estos días estuve hablando de eso, que debiera iniciar un proceso de educación en podcast o algunos pequeños mensajes, donde esto pueda ser repetitivo y por los diferentes medios, no solamente por uno de los medios que son tan usados, sino todos los diferentes medios, el internet, el Facebook, TikTok, todo esto, porque eso llega, y fomentar en la población misma que, como dice, ¿verdad?, darle view, darle hacia adelante, compartir esa información que es tan importante e ir sacando de los medios incluso informaciones que son compartidas con mucha frecuencia de cosas que no son realmente efectivas o que buscan entretener a la gente porque eso produce dinero. Sí. Entonces yo creo que debe empoderarse. Nosotros los médicos debemos empoderarnos en los diferentes sectores y sociedades en comenzar a hacer nuestro trabajo por esa vía, porque yo pienso que es muy útil si se hace con conciencia, si se hace con conocimiento real, de manera precisa y efectiva, demostrando y desmontando una serie de mitos que se observan en estos medios y que mantienen en confusión y en certidumbre a las personas. Una de las cosas que se usa mucho es hablar de qué hacer para revertir la diabetes. Por ejemplo, tuve muchísimos programas de eso. Y hay algunos podcasts que son muy interesantes porque son hechos por profesionales muy preparados, pero son pocos. Son pocos y yo creo que esa es una estrategia que debemos explotar en el futuro, pero inmediato. Pero tú tienes, por ejemplo, doctor, que a mí me es muy sintomático. Yo la verdad es que veo poca televisión, por no decir que no veo televisión, que quizás es más apropiado. Y escucho poco la radio, por lo tanto quizás no tengo tanta autoridad para decir lo que voy a decir, pero sí consumo mucho lo que creo que la mayoría de la gente consume, que es redes sociales. Perfecto. Veo constantemente redes sociales. Yo tengo la impresión de que la política comunicacional del Ministerio de Salud es muy pobre en materia de prevención. Pero no la del ministro actual, porque si yo vengo a decir cosas que parezcan mentiras, la gente puede pensar que es una tendencia por un aspecto político, ¿verdad? Yo abiertamente digo cuál es mi bandería política. Puede entonces no creerme y tenerme como poco serio. O sea, la política comunicacional del Ministerio de Salud de la República Dominicana tiene un pobre contenido en materia de prevención. Más aún, el ministro actual es cardiólogo. Entonces, ¿qué pasa? Si los problemas cardiovasculares tienen tanto peso, siendo la primera razón en mortalidad en el mundo, caramba, pues es un nicho en el que hay que fortalecer por todos los medios. Claro que sí. Yo creo que sí, tú has dado en el clavo, directamente en el clavo. O sea, se nota la ausencia de la autoridad, que es la que debe inclusive hasta regular lo que sale como información. Porque mucha información, tú sabes que es repetitiva, comienzan a decirle a la gente haga esto, no haga esto, y hay muchas controversias ahí, porque yo lo he visto, lo leo precisamente para orientar a la población. Claro. Y eso preocupa de que tenemos que trabajar mucho más en eso y obviamente yo creo que la autoridad debe asumir quizá acuerdo con esas instituciones que manejan los medios para que esto se haga de una manera mucho más efectiva, mucho más precisa
y mucho más correcta. Pero yo pienso que también es la incapacidad que se tiene muchas veces, doctor, de poder hacer lo que corresponde. Entonces tú dejas eso suelto. ¿Por qué? Porque, bueno, si no tiene ni la vocación, ni tiene el interés, ni tienes vocación, no tienes interés, no tienes presupuesto, al final el presupuesto que tiene publicidad mejor lo dedico a aumentar mi imagen, las cosas que yo quiero proyectar, porque el que la gente se eduque, ese no es un problema mío. Entonces, evidentemente, eso puede ser la razón por la que se invierte tanta publicidad en temas banales, en temas que son coyunturales, que son del momento, porque ¿qué importancia tiene usted estar proyectando la imagen de una persona que está en un puesto específico, en un momento específico? Eso no tiene ninguna relevancia. Usted publicitar la imagen del presidente, de cual que sea. Ustedes saben mi inclinación política, pero ¿qué trascendencia tiene estar publicitando la imagen del presidente de turno cuando la necesidad es que la población sepa cómo debe lavarse las manos, que debe cepillarse, que tiene que ir a hacer su chequeo prostático? Usted se hizo su chequeo prostático. No, pues mire, tú no estás en lo que tienes que estar. Usted sabe cuál es su presión arterial. No, pues mira, te puede dar un infarto. O sea, hay que buscar todos los mecanismos posibles para que la gente sepa lo que tiene que hacer para manejar sus factores de riesgo. Claro, eso es fundamental. Fíjate, eso comienza desde la casa a los lugares públicos, donde quiera. Una observación que uno hace muchas veces, fíjate, tan sencillo, que yo siempre he hablado de eso, el lavado de las manos. Cómo hay gente que entra a un sanitario y no se lava las manos. Y usted se da cuenta que no se lava las manos. Así es. Y esa persona va a pasar las manos por donde usted va a pasar. Y le No, y va a te dar da la la- mano. y te da la también. Y te da la mano, además. Y te da la mano. Y Ahí está el además, problema, y encuentra y le dan una empanada y se la come así con las manos sucias. No, todo. Entonces, y agarra este micrófono. y agarra el ¿verdad? micrófono, Agarra este correcto. micrófono, que evidentemente micrófono. Abre la puerta. Te agarra la puerta, viene y Claro. te pasa la mano por el pelo. Fíjate que hay que insistir mucho. Es mucho lo que hay que educar. Fíjate que inclusive con la higiene dental, Sí. que es fundamentalísimo. ¿Qué importancia tiene, doctor, aprovechando eso? Hoy hablando con el doctor Ángel González Medina de Cardiología, 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 1833-380-0062. Higiene oral, el cepillarse los dientes, doctor, como una estrategia cardiovascular. Sumamente importante. En la boca tenemos muchísimas bacterias y a veces inclusive la misma manipulación, a veces con herramientas que no son las ideales como el palillo, te puede lastimar la porción apical del diente, que es donde hace contacto con la encía, donde hay muchísimas bacterias. Esas bacterias se van a desprender Y entonces pueden viajar a través de la sangre y provocar problemas de tipo inflamatorio infeccioso, desde una endocarditis infecciosa hasta una glomerulonefritis. Son infecciones serias. Infecciones serias Bueno, que vamos a darle chance a la pueden gente, causar doctor. muerte y causar daño en órganos de manera definitiva. Sí, así que ya ustedes saben. 809-682-9850. Entonces, Buenas. Buen muy día. importante el chequeo. El chequeo cada 4 meses, hacerse su profilaxis, su limpieza. Sí. Un segundito para darle una bajadita al radio. Sí, claro que sí. Usted puede llamarnos. Hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina. No importa la pregunta, si es de cardiología, estamos disponibles. Adelante. ¿Aló? Diga usted. Sí, la preguntita es rápida y no es de lo que se está hablando. Y el médico no es neurólogo, pero para que me diga qué debo hacer. Yo me hice una resonancia de cerebro porque por un insomnio. Me la indicó una neuróloga. Y me salió cambio involutivo corticoidea. ¿Eso tiene importancia que yo le lleve resultado o no tenga para no ir en vano? Pero por los claro, riesgos mi corazón. Ah, Óyeme, bueno. tú tienes que ese estudio que se ha indicado y que te lo pidió esa profesional de la neurología,
lo hizo después de tomar en consideración lo que tú le dijiste, lo que ella encontró en el examen físico, y entonces eso tiene una relación importante de manera particular en tu caso, que solamente quien te ha examinado puede establecerlo. Esa atrofia córtico-subcortical, que es como se llama, es importante establecerla en el grado y con lo que tú estás señalando. Así que sí, ve con tu neuróloga para que te complete ese acto médico de ese estudio paraclínico, porque ya ella hizo lo clínico. Ahora el estudio es lo paraclínico. Así que ve con tu neuróloga. También tenemos que ir entonces a una pausa. Sí, hay que ir a una pausa. Hay que ir a una pausa. Bueno, a la vuelta regresamos con el doctor Ángel González Medina en el manejo integral de los factores de riesgos cardiovascular.